Hola y bienvenidos al canal, yo soy Anika y antes de empezar el vídeo quería deciros que tenemos una oferta muy especial de San Valentín de nuestro aceite de oliva Finca La Malle. Lo podéis encontrar en la página web de fincalamalle.com y también os vamos a dejar aquí el enlace en la descripción. ¿Eh? ¡Hay hambre! Me da una rabia esto del viento porque amaneces con un viento que te quieres morir, pero luego a los 5 minutos no hay nada de viento y parece que estás loca y dices, bueno, pues voy a ponerme a hacer cosas. Y en el momento en el que te pones a hacer las cosas, te viene el viento, pero es que es un viento, es que no sé si os lo podéis imaginar. Es un viento que te saca de quicio. Te saca de quicio y te vuelve un poco como que loca. Entras en un estado de ánimo tan raro que es como... No sé explicarlo, pero es como insoportable. Pero ahora parece que estoy loca porque es que no hacen ni gota de viento. No hacen nada de aire. Bueno, voy a dar de comer a los caballos y a las gallinas y a todo el mundo que tienen hambre. Ha llegado Caro. Buenos días. Mira la Fabi desnuda. Sí, está desnudita, sí. Que ya hace calor, ¿eh? Estas gallinas y alazán se llevan muy bien. Venga. Barbie. Ya están todos comiendo, yo voy a coger los huevos y eso es lo que voy a hacer. Tres huevitos hoy, no son muchos, pero algo es algo. Vamos rumbo a los patos que también quieren desayunar. ¡Pavo! ¡No te escondas! Sneaky bastard. Los patos llevan en este paddock ya bastante tiempo, no sé si 2-3 semanas ya. Se han comido toda la hierba que había. Se está quedando el suelo un poco desnudo y con mucho nitrógeno, entonces lo que quiero hacer es traer paja de lo que les sobra a los caballos que tiran al suelo. Lo quiero traer aquí para cubrir el suelo, espero poder hacer eso pronto. Y es que la hierba está creciendo muy lentamente, entonces tampoco queremos empezar a moverlos todavía. Así que bueno, de momento traeremos paja para acolchar la zona y ya veremos cuando empezamos a moverlos otra vez. Voy a darle cuerda a Diana, porque me lo he propuesto. Me he propuesto trabajar un poco más con los caballos, aunque suponga un poco de estrés extra para mí, pero nunca se me ha dado muy bien ser constante con el trabajo de los caballos y me he propuesto intentar empezar a serlo. Y hoy, que hace un poco de aire, solo voy a dar cuerda. Y muchos preguntáis por qué a veces solo doy cuerda y no monto, y es sobre todo por eso. Intento no montarlas, si las veo muy nerviosas no las monto, ¿vale? Que hay muchas razones por las que un día decides solo dar cuerda, puede ser un día perfecto y el caballo lo ves muy nervioso y decides dar una sesión de cuerda hasta que el caballo se quede tranquilo y decides quedarte ahí y dejar que el caballo descanse habiendo hecho un día de trabajo bueno, sin necesidad de montar, ¿no? Hay muchos ejercicios que puedes hacer dando cuerda. Entonces yo he decidido de antemano no montar, entonces voy a dar cuerda, pero voy a hacer todo como si fuese a montar. Voy a poner la montura, la cabezada y todo, porque por ejemplo Diana no le gusta nada meterle el bocado en la boca. Y no le gusta porque cuando empecé a entrenar a las yeguas yo no tenía
cero idea, o sea, tenía cero idea, no tenía nada de idea. Y me ayudó una chica que decía que hacía doma natural y no fue muy natural y Diana acabó odiando la cabezada. Entonces ahora sigue teniendo ese odio por la cabezada y yo, como no he sido muy constante, muchas veces he conseguido ponerle la cabezada muy bien un día, pero como no he sido muy constante, sigue odiándola. Entonces yo, si consigo hacerlo un día, lo ideal es que siga haciéndolo ante 100 días más, ¿no? Y que al final de esos 100 días la yegua diga, vale, ponme la cabezada, no me importa nada, ¿no? Y así con varias cosas, pero bueno, me estoy enrollando y voy a empezar ya. Le he puesto esta montura inglesa, que es la primera montura que me compré. Tengo otra australiana que es mejor para potros, para domar y tal, porque tiene como unas orejeras aquí delante de tus piernas y entonces te tiene más encajado en la montura, y si el caballo se bota estás más sujeto en la montura, y estas inglesas no son así. Y por eso le he puesto esta, porque es más ligera, o sea, pesa menos. La australiana pesa como 20 kilos, esta pesa a lo mejor 5 y es mucho más fácil de poner, pero está súper rota, por eso le he puesto la cincha. Se la he abrochado por el lado derecho, que no se suele hacer así. Está hecha a polvo, pero me sirve como montura. Poniéndole la cabezada, y eso es lo que quiero hacer, es trabajar en ponerle la cabezada, porque es como tan básico y se le da tan mal, que es lo que más me importa trabajar ahora mismo. Entonces, a ver si me pongo de verdad y a lo mejor puedo venir todas las mañanas o una sí, una no, ponerle la cabezada y dar cuerda o montar un rato a una o a las dos, a lo que me dé tiempo. Vamos a darle cuerda. de cuerda. Diana se ha portado de maravilla, se ha botado un par de veces en la primera vuelta, que la he dejado que se desfogue. Ya cuando la he visto que estaba muy tranquila, me he motivado, me he montado
en la montura esta que no es fantástica. Y mañana trabajaré a Afrodita, si Dios quiere, yo quiero y espero que Dios quiera también. Voy a desaparejar a Diana y a guardarla y a ponerme a estudiar. Apenas ha sudado Diana, así que no la voy a duchar, la voy a guardar directamente. No la ducho tampoco porque hace un poco de aire, entonces pues se puede enfriar y no me interesa, así que la voy a guardar, ella se revolcará, se secará el poco sudor que ha sudado y ya está. El trabajo de hoy, que Annika no se va a unir, Annika va a estar estudiando, es ir a los almendros a recoger toda la poda que podemos usar para leña, porque han separado la parte fina de la parte gorda para poder triturar las partes finas y la parte gorda poder traérnosla y usarla para la leña. Así que eso es lo que hay que hacer hoy y me va a ayudar el amigo Mike. ¡Fuera! Estamos aquí Mike y yo en los almendros y los chicos que han podado los almendros han dejado lo que es la leña más fina aquí en el pasillo entre los almendros y la leña más gorda la han ido dejando en la base de los almendros para que podamos venir y recogerla. Dicen que hay bastante leña, esto va a dar para trabajo para varios días. Esto es un almendro muerto que lo han dejado podado así a esta altura para que cuando vengamos con el tractor y yo que sé, crezca por aquí la hierba y vayamos a arar o lo que sea, que siga a la vista el tronco para que no se quede ahí enganchado el apero y potencialmente romperse el apero porque esto está muy duro. Por eso lo han dejado así y cuando queramos plantar aquí almendros nuevos, reponer las faltas, habrá que sacarlo y en el mismo agujero se puede plantar un almendro nuevo. Como veis, los almendros ya están en flor, la mayoría por lo menos. No sé decir qué variedad tenemos aquí o qué variedades, porque son variedades diferentes, un popurrí de variedades, que son todas variedades que a mí me han dicho que son del terreno, o sea, bastante tradicionales de esta zona. Y suelen ser variedades que florecen muy temprano para empezar a formar la almendra cuanto antes, ya que aquí llueve bastante poco. Pues eso, llegamos un poco tarde para lo que es podar. Mira, lo hemos hecho igualmente porque llevábamos muchos años sin podar
y era necesario. Y la razón por la que no se debe podar cuando un árbol está en flor, y sobre todo un árbol de secano, como estos almendros que tenemos aquí, que son de secano, es porque el árbol ya ha dedicado mucha energía para desarrollar esas flores que ahora le estás quitando. Entonces, bueno, yo espero que no les haga demasiado daño. Y que tengamos algo de cosecha este año. Lo que sí que tendremos es mucha leña. Sigamos. Dragging some branches. We're dragging them, yeah. You gotta climb over? Very good. Yeah, I got it. Bueno, ya hemos terminado por ahora, es la hora de comer y si eso seguiremos esta tarde. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.